Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la nueva sesión de este módulo 1. Bueno, vamos a comenzar con la clase ahora del proceso del diagnóstico en esta ocasión. Ya en la anterior clase habíamos visto el diagnóstico en cuanto a lo que significa, qué tipos de diagnósticos se ven y también se vio las funciones que tiene el diagnóstico, ¿no? Sí, nos vamos acordando. Entonces, lo que ahora vamos a ver es el proceso diagnóstico, qué pasos se siguen para hacer un diagnóstico en cuanto a alguna dificultad de aprendizaje que se quiere evaluar, digamos, si se viera qué procesos se siguen, cuáles son los pasos, en cuanto a cómo saber en cuanto con herramientas, proceso diagnóstico, intervención, seguimiento, todos esos puntos se va a ver ahora. ¿Me puede indicar, por favor, si se escucha, se me escucha perfectamente o hay alguna interferencia? Bien, entonces voy a compartir el material. Me indican, por favor, si lo pueden ver. Sí, se puede ver, licenciada. Sí, entonces empezamos. ¿No? Vamos a con el proceso de diagnóstico psicopedagógico, que es más que todo los pasos a seguir para hacer un diagnóstico en el ámbito de las dificultades de aprendizaje o trastornos de aprendizaje. Y vamos a ver cuáles son los puntos que se deben tomar en cuenta. Bien, entonces cuando habíamos dicho anteriormente, el diagnóstico es una forma de saber, querer saber, hacer hipótesis, llegar a un punto, a algún proceso o saber qué es lo que queremos investigar o saber cuál es la causa, en este caso, de un problema de aprendizaje, una dificultad de aprendizaje, un proceso o un trastorno de aprendizaje. Entonces, se sabe a través de los procesos, en este caso, un diagnóstico, la evaluación y la aplicación a través de algunas herramientas o técnicas que ayudan y apoyan, digamos, en el diagnóstico. Entonces, como vemos ahí, el diagnóstico es un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento que tiene fases de método hipotético deductivo. Cuando hablamos de hipotético deductivo, vamos a ver de lo general a lo particular, vamos a hacer hipótesis de que tal vez a través de una observación que se hace de la conducta de ciertos estudiantes que tengan, digamos, en el aula y a partir de la conducta hay algún problema en cuanto al aprendizaje, entonces hacen una observación y de acuerdo a eso uno va haciendo hipótesis que puede tener tal vez ese tipo de dificultad de aprendizaje, vamos ¿no? haciendo conjeturas y eso a través de hacer, por ejemplo, las hipótesis, vamos a ver la orientación en esta ocasión, ¿no? Por lo general, el, la persona o el profesional que hace este tipo de diagnósticos es en el área educativa el psicopedagogo, ¿no? Aparte de que el psicólogo, también la parte del psicólogo educativo, que es otro profesional que también se encarga de hacer ese tipo de diagnósticos, hace la orientación y hace la orientación en este caso a los profesores, ¿no? Cómo podían manejar si de alguna manera han visto que hay problemas en el estudiante, en algún estudiante X, de que aparte de que tiene tal vez una conducta, no una mala conducta, también puede que tenga un posible problema en el aprendizaje, ¿no? Entonces se hace una orientación, se sugiere un asesoramiento y también la intervención al hacer la selección, ¿no? Y se exige la verificación de la hipótesis. Cuando uno ya va viendo a través de la observación, en ese caso al diagnóstico se lo ve como un proceso continuo, es abierto, ¿no? Nuevas interpretaciones, posiblemente a veces incluso no solo se llega a un solo diagnóstico, a veces hay diagnósticos que pueden ser, o sea, puede, digamos, un niño tener, aparte de que pueda tener, por ejemplo, haciendo un ejemplo, de que tiene TDA, puede tener también dislexia o puede tener otro tipo de dificultad de aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se hacen varias interpretaciones y se hace varias
pruebas para saber al final sacar un diagnóstico general, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, y eso a través de que se vaya a hacer juicio de valor y ver de acuerdo a los datos que se ha tenido disponibles para tener un diagnóstico final al final, ¿no? En el proceso diagnóstico empieza, por ejemplo, en el aula. Como dices, el punto central es en el aula, ¿no? Cuando uno es docente, ya sea en primaria, es preescolar, secundaria, incluso algunas veces hasta en la parte de la educación superior también se puede detectar, ¿no? Algunas veces uno se puede dar cuenta que en el área, ya en la educación superior, de que todavía en un estudiante que tal vez ha tenido un problema de dificultad de aprendizaje, pero sí se puede estar incluso en esa área, ¿no? Y de acuerdo a eso, entonces vamos a ver aquí, Víctor es el profesor o la profesora quien ante la detección de un problema, en este caso porque son ellos los que detectan, digamos, el problema, observan el comportamiento, para empezar uno, el comportamiento del estudiante en clase, ¿no? O del alumno. Dos, recogen la información pertinente sobre su rendimiento o adaptación. De acuerdo aparte de que se da la clase, todo eso, por lo general, los profesores no se, digamos, se concentran en eso, ¿no? Por lo general, el profesor, ¿qué es lo que es? Va a clase y enseña lo que tiene que enseñar. Muchas veces no hay ese punto, ¿no? De que debería observarse a los estudiantes, más que todos los estudiantes que tengan un problema. Pero en el caso de que sí fuera, tiene que tener esos puntos, ¿no? Observar el comportamiento, recoger información a través de hacer unas notas, un diario, donde se va observando y anotando todos los, cómo el estudiante va rindiendo en cuanto al área que se vaya viendo, en este caso el profesor, no sé, matemáticas, lenguaje, no dependiendo de cómo se va adaptando. Y tres, introduce los cambios o ajustes que estima, digamos, necesarios para responder a la mejor manera a las detectadas. En este caso, aparte de que observa, va recogiendo, va anotando todos los puntos que tal vez son algo raros en el estudiante o que hay un bajo rendimiento, en este caso por ciertas, a veces como vemos la conducta puede inferir mucho en el rendimiento. Entonces todo eso, y va a ver qué es lo que se tiene que hacer para que cambie eso, ¿no? Entonces, esos son los puntos, esos son los procesos. Ahora, progresos del estudiante puede no ser adecuado, entonces los profesores se valen más que todo por valoraciones basadas en el currículum, en el test con referencia al criterio, análisis de los errores, de las dificultades observadas, listas de control, ¿no? Todo eso se va eh, adjuntando, se va viendo, se va ordenando y guardando para ver, hacer tal vez después un diagnóstico ya global, ¿no? O diagnóstico general. Este proceso puede ser de diagnósticos a veces solamente simple o ordinario, como se lo llama. A veces es insuficiente y se necesita la intervención de otros profesionales especializados, o en ese caso equipos multiprofesionales, ¿no? Por eso es que a veces cuando se detecta algún tipo de problema de aprendizaje, dificultad de aprendizaje, no solamente a veces el psicopedagogo, que es uno de los tal vez especialistas en esta ocasión, sean el único, digamos, que se puede necesitar. Posiblemente cuando, por ejemplo, se ha detectado, si vamos con el ejemplo que ya mencioné anteriormente, TH, sí o sí se necesita tal vez la intervención de un neurólogo. ¿Por qué? Porque el TDAH es uno de los problemas por las causas, es a nivel neurológico, ¿no? Cerebral, que pueda darse este tipo de dificultad de aprendizaje. Entonces eso también se necesita, eso, la valoración, ¿no? Y que valoran al estudiante con mayor profundidad. Entonces, no, el profesor como es más que todo la persona encargada de observar cómo está la situación. Y él puede hacer este pedido, ¿no? De que tal vez el estudiante no solamente es suficiente el apoyo que el profesor puede dar, sino sí se necesita tal vez otro tipo de profesional, ¿no? Entonces ahí vamos viendo y tal vez a la larga ver también que el estudiante pueda necesitar ya el apoyo de educación especial, ¿no? Cuando hablamos de educación especial, hoy en día hay instituciones de educación especial donde apoyan a los niños o los estudiantes que tengan alguna dificultad de aprendizaje, ¿no? Entonces, la mayoría de los expertos en el tema entienden que el proceso diagnóstico se compone de las siguientes fases. ¿Cuáles son el proceso? Primero, lo que hacemos es detectar el problema y derivar
y derivación que procede a las profesionales correspondientes. Entonces, cuando el profesor, bueno, como hemos dicho, es la persona clave para detectar, digamos, qué tipo de problemas se puede presentar o qué tipo de conductas el niño está presentando en el curso, aparte de la conducta. Tal vez el niño no puede, digamos, atender bien o no se concentra fácilmente, no hay esa asimilación adecuada tal vez de lo que está aprendiendo, está desconcentrado, está en otro lado, o la parte de la hiperactividad en este caso. ¿No? Todos esos puntos es muy importante que el profesor vaya detectando y anotando, no mediante la observación. Luego se hace la evaluación formal. Entonces, el punto lo vamos viendo al detalle, ¿no? La elegibilidad de este proceso tiene sentido si el estudiante va a necesitar los servicios de la educación especial. Otros, a través de eso se hace un plan de intervención, de evaluación y seguimiento periódico, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos puntos? La detección e identificación del problema, este proceso, es denominado de derivación, porque cuando uno va a detectar, digamos, a través de la observación de que el niño, el estudiante, tiene algún tipo de problema aparte de la conducta, por lo general, cuando digamos tiene problemas, detecta que es un problema de conducta, entonces por lo general a quienes derivan a un psicólogo, ¿no? Pero en esta ocasión, aparte de que sea un problema de conducta, tal vez es un problema que tal vez no puedes rendir, hay un déficit en el rendimiento académico. Entonces, en ese caso, podría derivarlo aún en esta ocasión a un psicopedagogo, ¿no? Dependiendo qué problema se puede detectar. Y, y en esta ocasión, el proceso especialmente se puede ver, digamos, con los docentes fundamentales. Ahí era por el sexo numérico de alumnos que se derivan, en este caso, no por el hecho de que la mayoría de ellos acaban siendo identificados como candidatos susceptibles de recibir los servicios de la educación especial. Entonces es eso y se va derivando ese número de estudiantes que tengan algún problema. En primera instancia también se realizan derivaciones de estudiantes con problemas, primero, como decía, de conducta, ¿no? Por lo general. Pero en los últimos años ya no tanto se da de conducta, o a veces se da de conducta y también con problemas, con dificultades de aprendizaje o de aprendizaje. En algunos casos necesitan, ya en este caso, ya la ayuda de servicios de educación social, ¿no? Por eso son muchos centros educativos han empezado a incorporar estrategias de prederivación. Tal vez muchos de ellos, no tanto así en colegios, y vamos a ver centros educativos, más sobre todo las privadas, casi no tanto así las fiscales, ¿no? Tal vez, ¿por qué? Porque se necesita para tener, digamos, una estrategia de predivación y de poderles ayudar en esta ocasión a los niños que tengan ese tipo de problemas, se necesita presupuesto y a veces no se cuenta con eso. Y muchas veces a eso los papás, digamos, es importante, a veces la ayudan en esta ocasión, ¿no? Y como parte previa de los procesos diagnósticos, muchos de ellos son derivados cuando son, por ejemplo, de casos en colegios fiscales, porque en los particulares, por lo general, cuando un particular, creo que sí tienen o cuentan algunos, bueno, aquí en Bolivia o en algunas ciudades en sí, colegios particulares que tengan, por ejemplo, psicólogos, porque algunos sí tienen psicólogos y psicopedagogos. Pero los que sí no cuentan mucho son los colegios fiscales, ¿no? Y en esa ocasión lo que hacen es derivar a un centro de educación especial. Entonces, eso es lo que, como se ha escuchado, se ha visto, ¿sí? La implementación de estrategias de prederivación implica la puesta en práctica incluso una serie de procesos, ¿no? Antes de llegar o iniciar a un plan diagnóstico formal. Como decía, primero se hace la observación del problema del contexto en el aula, o sea, qué es lo que el niño, en qué está fallando, tal vez en las matemáticas, no puede sumar o no comprende las operaciones básicas, el uso de técnicas de evaluación, tanto formales como formales también. Cuando hablamos de técnicas de evaluación, que hay varios instrumentos, ¿no?, que se usan para evaluar y si realmente tiene ese problema. Si al principio uno ha podido ver que sí puede tener ese problema, pero ya con el apoyo de técnicas de evaluación, en este caso pruebas psicométricas, test, ya específicamente pongo como ejemplo, digamos, para quiero saber si ese niño tiene, no sé, tiene discalculia, tiene dislexia, entonces ya se hace una prueba. Y con las pruebas sí, de alguna manera apoyan, ¿no? Para saber y para llegar hacia un diagnóstico final, ¿no? El diseño de adaptaciones instructivas, modificaciones curriculares, también es otro punto muy importante.
Es posible que el niño pueda que esté fallando. ¿Por qué? Porque tal vez el diseño, el plan de estudios que tiene, digamos, el curso en el aula, no es tal vez muy adaptable para los niños que tienen un tipo de problemas. Entonces, de alguna manera, tiene que readaptar ciertas o nuevas formas de enseñar a los niños que tienen algún tipo de problemas en dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es otro punto que se ve, ¿no? Y otro, el asesoramiento y la consulta con los padres, profesores, tutores, miembro del equipo psicopedagógico docente, si es que si contara con un equipo psicopedagógico, que muchas veces, como digo, en la mayoría de los colegios fiscales no hay, pero sí, sí tengo entendido que en los particulares sí. Entonces, es eso, ¿no? Son esos puntos que se debe tener en cuenta, ¿no? La observación, qué técnicas se puede usar, si tal vez evaluar en la parte de curricular, y generalmente es muy importante que los papás, o que se pueda consultar a los papás en cuanto a por qué, digamos, el niño es así, preguntar, citar y todo, ¿no? Para saber cuál es el problema que pueda tener, por qué el niño no puede aprender, ¿no? Tal vez tiene algún problema, aparte de que, como en la anterior clase le he dicho, no solamente puede ser de tipo de que no puede aprender y nos vamos a basar solamente en el aprendizaje, sino también en la parte emocional, afectivo. Entonces, tal vez hay problemas, tal vez en casa, y por eso de alguna manera se puede influir, ¿no? En el aprendizaje del... El uso de esas estrategias, bueno, se justifica en los hallazgos de un cúmulo de trabajos de investigación, en este caso, ¿no? Donde se ha hecho a través de una evaluación formal, lo que se ha visto es que en algunos casos ha habido o han mostrado, digamos, defectos o problemas que se ha mostrado que los alumnos generalmente se derivan al psicólogo escolar por su condición de alumnos difíciles de enseñar, ¿no? Por problemas de conducta que por dificultades de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Sí, eso muchas veces, bueno, en principio sí se ha visto más que se designa o que se deriva a un psicólogo por problemas de conducta, no tanto sí por las dificultades de aprendizaje, ¿no? Pero hoy últimamente sí se da este problema, ¿no? Entonces es eso donde ahí va ya el profesional, en este caso psicopedagogo, ¿no? Ahora, son a veces poco coherentes algunas investigaciones, lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, se ha observado que niños, o sea, hay niños, que los niños se remiten a los servicios psicopedagógicos con más frecuencia que las niñas, ¿no? Por lo general. Esto es debido a que tal vez vemos que, bueno, a partir de la parte generacional, los niños sí tienen más problemas de conducta, se puede decir, y por lo tanto eso de alguna manera puede inferir en el rendimiento académico, ¿no? Más que las niñas. No, la derivación de alumnos con problemas de conducta es más frecuente en las maestras que en los maestros, por ejemplo, como dice acá. Y eso es cierto, ¿no? A veces las profesoras, por lo general, a veces es complicado no poder trabajar con niños que tienen problemas conductuales. Y muchas veces no hay, a veces hay la falta de respeto, incluso de los estudiantes, porque por ser mujer a veces no se puede, digamos, depender, hoy en día al menos, si se reprende a un niño en el curso, todo eso, ya a uno le ven como la mala y pues, hay ese tipo de problemas, ¿no? Algunas veces. Otro, se deriva más al alumnado con problemas de aprendizaje y conducta que el alumnado que presenta solo problemas conductuales, ¿no? Entonces, los resultados de la derivación son globales en naturaleza y contienen información subjetiva muchas veces, no más que objetiva. Entonces, la mitad de los casos, de acuerdo a lo que se ha visto, las investigaciones que se han hecho, se ve este tipo de problemas, ¿no? Ahora, de acuerdo con la investigación, la decisión de los profesores de derivar a estudiantes que no aprendan como la mayoría de servicios públicos puede estar condicionada también por el grado, o sea, aparte de que se ha derivado muchas veces, no hay la tolerancia de los profesores, ¿no? O sea, un mínimo mala conducta ya son derivados. Entonces, por eso es que a veces hay que tal vez tratar de ser un poco más tolerantes con tal vez estudiantes que tengan ese tipo de problemas, a veces, ¿no? Con de comportamiento, y más aún si son con dificultades de aprendizaje en algún área, ¿no? Ahora, a cualquier edad, los niños son derivados con bastante más frecuencia que los niños, como decía. Los niños que cumplen años en el último trimestre del curso, los más jóvenes también se derivan más frecuentemente que los que cumplen años en los primeros trimestres. Es decir, claro, a veces también la edad influye mucho, ¿no? En cuanto a
a la derivación que se puede tener. ¿Sí? Ahora, los problemas de comportamiento aprendizaje pueden ser reflejos de diferencias en el desarrollo también, ¿no? Es decir, hay niños que en la parte de desarrollo, digamos, tienen más a nivel cerebral, los niños más jóvenes pueden tener problemas de no captar tal vez lo que están aprendiendo. Por ejemplo, el niño que esté en primero de primaria, no sé, con 7, 6 años, dependiendo de la edad, también puede influir mucho en el aprendizaje, ¿no? A veces eso se ve, ¿no? Diferencia de desarrollo, o niños que tengan 8 años y estén en primera de primaria, es porque, bueno, pues hay un problema ahí, ya se puede ser problemas de que no puedan captar, y eso ya el profesor tiene que ver que por qué un niño, por ejemplo, viendo la edad, ¿no? Se supone que en primero de primaria, si vamos a ver la edad, sí o sí está entre los 6 años, 7 años de segundo y tercero sería 8 años. Pero muchas veces se ven esos casos, ¿no? Y ahí ya uno debe ver y debería aprenderse un poquito, pero porque ese niño tiene 8 años y sigue arrastrando, o sea, sigue en primero, entonces hay un problema. Entonces ahí es donde se debe ver y analizar no, y ver, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo se le da así? Ahora, los autores, en este caso Graden Casey, proponen un modelo de prederivación, ¿no? Que consta de las siguientes fases. Lo que ellos dicen, es muy importante primero identificar, definir y aclarar el problema en la clase, ¿no? Analizar los componentes de la ecología del aula que están influyendo en el problema. Cuando hablamos de ecología, estamos hablando del ambiente. Si el ambiente, digamos, es cálido, es un ambiente, y además de eso, que es un ambiente cálido, tiene, digamos, los materiales didácticos, todo eso, que de alguna manera se puede influir. Muchas veces sí, a veces en un aula o el ambiente, por ejemplo, si es frío, en un lugar frío, pues no, de alguna manera eso puede influir también, ¿no? El niño más va a estar preocupado en calentarse que en estar aprendiendo. Ahora, si en un lugar cálido y justo es cerrado y no ni siquiera tiene ventiladores también, va a estar más preocupado en que algo o que quiera salirse porque el ambiente está. Entonces, todo eso pues, también influye, ¿sí? Ahora, diseñar e implementar intervenciones, también es otro de los puntos que es muy importante. Evaluar la efectividad de las mismas, ¿no? Cuando hacemos el diseño de una intervención, sí o sí tiene que haber seguimiento, ¿no? Para saber si funciona o no está funcionando. Y si no, obviamente se tiene que reevaluar y rediseñar la intervención. Ahora, la derivación de un estudiante a un proceso de evaluación formal viene precedida por un tiempo de observación, decíamos, ¿no? Primero la observación, análisis de la conducta problemática por el profesor, inicialmente. Después, cuyos resultados puede, tal vez a través de las escalas de estimación de las intervenciones afectuales. Ahora hay una escala que enseguida se les va a mostrar. Esa escala que resulta útil en ese sentido puede ayudar, digamos, a sintetizar las estrategias que se han ido implementando, lo cual ayuda a decidir los equipos psicopedagógicos sobre la necesidad de la evaluación más profunda eh, y de realizarse esta seleccionar, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a ver y de acuerdo a eso, ya uno va a ir seleccionando el tipo de técnicas e instrumentos que haría falta utilizar, ¿sí? Entonces, esto es una escala, ¿no? De estimaciones de intervenciones, por ejemplo, ¿no? Nombre, profesor breve y descripción del problema. Se hace primero la evaluación del currículum. Cuando hablamos de la evaluación del currículum, ahí estamos viendo que los materiales son apropiados para la edad del estudiante a su nivel de dominio, que sean, ¿no? El contenido tiene que ser fácilmente comprensible. Las instrucciones se presentan con claridad, es decir, que el profesor o la profesora tiene que de alguna manera explicar qué se va a enseñar y qué es lo que se va a presentar en cada clase, ¿no? Y el contenido y lo que se espera del alumnado en este caso, ¿no? Por encima de o por debajo de su capacidad. Sí, ¿alguien levantó? Ana, perdón, Ana levantó la mano, ¿sí me podía Sí, decir? Lice, muchas gracias. Un favor, esta escala que nos está mostrando ya es un instrumento de observación.
Sí es una escala de observación que se puede hacer, es una escala de estimación, como dice ahí, ¿no? De estimación de las intervenciones, ¿no? Es más o menos un ejemplo cómo se podía hacer. Es un ejemplo solamente. Gracias. Ya. Un favor, ahorita estoy lamentablemente no me pudieron facilitar el Zoom institucional, no es un problema. Por eso es que yo dije 6:30 y es en esta ocasión mi Zoom personal. Y en 4 minutos se va a cortar. Entonces, lo que les voy a pedir es que por favor vuelvan, que se corta y vuelvan al mismo link, o sea, entran otra vez al mismo link, por favor, les rogaría. En 4 minutos se va a cortar, por favor. Está bien, licenciada. Ya, el ambiente del aprendizaje, ¿no? Entonces, el ambiente tiene que ver igual, ¿no? Los métodos de enseñanza resultan adecuados para su edad o nivel de dominio. Las tareas y actividades se presentan en la secuencia apropiada, o sea, todos los puntos se tienen que ver, ¿no? Si el ambiente físico del aula favorece el aprendizaje o no, como hace rato decía, si un ambiente, si en un lugar frío tiene que ser a través de un ambiente algo cómodo, algo caliente o algo cálido, digamos, no tanto frío, que las ventanas tengan cortinas, no sé. Entonces, ¿no? Y el ambiente social, que los alumnos muestran no tener, digamos, conflictos con sus compañeros, que el alumno mantiene buenas relaciones con sus compañeros, es decir, que el ambiente social tal vez sea apto para los estudiantes que tengan un tipo de dificultad, ¿no? Es decir, ver la parte en esta ocasión cuando muchas veces tocamos con el problema del bullying, y entonces, y eso a veces no, como profesores no nos damos cuenta, ¿no? A veces no vemos que hay un niño que tal vez tiene un problema, fuera de que, digamos, tiene alguna dificultad de aprendizaje, puede que también esté sufriendo algún problema en este caso de bullying. ¿Sí? Las entrevistas con los padres revelan que no existen problemas importantes en casa, tal vez no, su desarrollo personal y social y esperado para su edad, ¿no? Condiciones físicas del estudiante, peso y talla que sean normales para su edad, que evidencia no tener dificultades visuales o auditivas también, porque eso de alguna manera también influye, que haya sufrido alguna enfermedad o daño físico, ¿no? Sometido a un examen médico, tal vez que tenga un examen médico, ¿no? Se podría mostrar, digamos, a la hora de la inscripción, decir que sí, mi hijo tiene ese problema visual, por ejemplo, o auditivo, tal vez, ¿sí? Tiene destrezas motoras adecuadas, tiene habilidades, en todos estos puntos se va viendo, si no. Eso, claro, sirve como base, ¿no? Hay algunas cosas que sí puede servir, digamos, para realizar esa escala, ¿no? En el área donde vayan o estén trabajando con niños o adolescentes, ¿sí? Sí, la escala de estimación de las intervenciones, en este caso estrategias de intervención. Ahora, el psicopedagogo profesor ha observado al alumno, entonces va ahí anotando, ¿no? Conducta observante, el lugar, la fecha, comentarios, observaciones, cambios curriculares efectuados, cambios en el ámbito personal o social efectuados, entrevistas con los padres, y eso, ¿no? Se va viendo todos esos puntos. Como le digo, es una base que también se puede, digamos, poner otros puntos que tal vez ustedes crean conveniente, no solamente eso es como una base que se puede hacer. La evaluación formal, antes de llegar a la decisión de remitir, digamos, al estudiante con problemas al servicio psicopedagógico para proceder a una evaluación formal, el profesor ha de haber realizado con anterioridad tres cosas, ¿no? Informar a los padres, obtener permiso de los padres para derivación de su hijo, documentar las dificultades conductuales o académicas encontradas, así como los resultados obtenidos en la intervención, ¿no? Antes de llegar a esta decisión. Entonces, eso es lo que se debe observar, hacer cuando el psicólogo o el profesor ha observado y eso de informar y para ver si se puede o no derivar a un profesional, ¿no? Obviamente con el consentimiento de los padres.
Entonces continuamos. Bueno, estábamos ahorita en la evaluación formal, ¿no? Cómo se debe hacer, cuáles son los puntos. Una vez iniciado ya el proceso formal de evaluación, los objetivos van a ser dos, ¿no? Uno, obtener la información suficiente acerca del problema para hacer imposible la formulación de supuestos e hipótesis sobre el mismo, ¿no? Para saber, la información más que todo debe venir fuera de que el profesor es un punto clave para digamos, decir cuáles son los problemas que se ha presentado en el estudiante en el aula, y en qué áreas, aparte de que, digamos, no es el problema puede ser por falta de concentración, atención, o el niño está vez hiperactivo, la parte conductual. Entonces, todos esos puntos es muy importante que el profesor como punto clave, pueda informar, ¿no? Y de acuerdo a eso ver los supuestos. Dos, verificar estas hipótesis mediante técnicas de evaluación adecuadas y en su caso de contraste experimental. Entonces, cuando hablamos de esto ya es, sobre todo, manejar un tipo de, o aplicar un tipo de test o prueba psicométrica para realmente, digamos, yo creo que este niño puede tener, por ejemplo, no lee bien, las letras lo confunde, entonces posiblemente pueda tener, no sé, dislexia, pueda tener disgrafia, entonces de acuerdo a eso, como hay pruebas para eso, entonces se va haciendo la evaluación, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo a eso, y va a ayudar mucho para decir si realmente tiene o no tiene, tal vez, ¿no? Y como decía, puede ser, tal vez un diagnóstico diferencial, porque, digamos, sí se ha sacado que, aparte de que tiene dislexia, puede que tenga otro tipo de dificultad de aprendizaje. ¿Qué tal? El niño tiene autismo también, ¿no? Puede presentar ese tipo de problemas, a la vez dos, hasta tres incluso. El procedimiento completo que propone en este caso el autor Fernández Ballesteros consta de las siguientes etapas o fases. Para él es importante describir las características sociodemográficas y ambientales del alumno o estudiante evaluado. Y es muy importante, sí, porque es para saber cómo, en qué ambiente, dónde vive, cómo es, digamos, el ambiente familiar, todo eso. Es importante saber. Dos, clarificar cuestiones determinadas motivos de la evaluación, plantear supuestos sobre la conducta, seleccionar las variables de interés. Cuando hablamos de variables es que tal vez sí el niño tiene más que todo, no, casi no problemas de dificultad de aprendizaje, sí tiene, tal vez sí no puede leer bien, no capta, o tal vez no capta muy bien las operaciones en matemáticas, ¿no? Operaciones básicas, tal vez entonces sería una variable concreta, ¿sí? Seleccionar las técnicas de evaluación y los procedimientos a seguir, analizar las técnicas que deberían ser las precisas, y que te presentar los resultados y elaborar conclusiones, ¿no? Aparte de eso, fuera de eso también informar y hacer un seguimiento y tal vez una posible intervención. Y cuando hablábamos de características sociodemográficas y ambientales del caso, se ha puesto como énfasis a las variables sociodemográficas que rodean al estudiante sometido a la evaluación. Ambos tipos de características son relevantes a la hora de escribir, predecir o incluso explicar la conducta, ¿no? Las primeras tareas a realizar e iniciar este proceso es recoger información relacionada con los siguientes. Por ejemplo, ¿cuáles son las características demográficas? El domicilio, características de la vivienda, número de personas que conviven y tipos de relación, ¿no? Que tienen. No, por lo general eso sí, de alguna manera puede influir, de que el niño, por ejemplo, vive en una familia, son numerosas y viven en un solo cuarto. Y de eso de alguna manera influye de que el niño no tiene un ambiente en el hogar, ¿no? Adecuado donde pueda realizar sus actividades. Y eso sí puede influir mucho en su rendimiento académico. Entonces, todo eso es importante saber el tipo de relación. Tal vez solo el niño puede que viva con ambos padres, o solo la madre, o incluso a veces solo con la abuela y los papás no, digamos, están en el estudio, o fue bueno. Entonces, todos esos puntos son importantes saber, ¿no? Profesión del padre, de la madre, que también es importante saber. Por ahí la mamá y el papá, bueno, sí, no son solo bachilleres, pero ambos trabajan, o la mamá se llama de casa, el papá trabaja, o solo la mamá es la que trabaja y nada más, ¿no? Entonces, saber todo eso. Número de hermanos y edades, a saber, ¿no? ¿Cuál es si él es menor, tal vez no tiene o es el mayor, dependiendo, ¿no? Y de alguna manera puede influir. Estatus socioeconómico o clase social, estatus marital. Estatus socioeconómico es saber, ¿no? Sabemos que muchas veces la parte económica sí influye. ¿Por qué?
porque cuando los niños van a la escuela, no siempre, no todos pueden tener los mismos cuadernos, lápices, no, muchas veces por la falta económica solo van con un cuaderno y lo contrario de otros niños, digamos, ¿no? Y ahí en un curso vemos, ¿no? Esos casos, muchas veces hay niños que no tienen, y muchas veces muchos niños ni siquiera desayunan, ¿no? Por el problema de eso, de que no tienen una economía solvente, como en algunos casos, ¿no? Estatus marital, ¿no? Estatus marital, cuando hablamos de los papás, digamos, viendo si son casados, o conviven, o solo es la mamá soltera o papá dependiente. Entonces, todos esos puntos son importantes y relevantes para saber, ¿no? La causa de la dificultad que se haya podido presentar o se haya podido diagnosticar o evaluar. La importancia de recoger, como decía, estos datos es múltiple por las siguientes razones, como dice ahí. Determinados trastornos de la conducta tienen un mayor grado de incidencia en unos u otros grupos de población. Determinadas variables sociodemográficas o ambientales pueden hacernos plantear hipótesis explicativas desde un ambiente determinado de déficit conductual, ¿no? Esta indagación nos puede ayudar a determinar los recursos socioambientales más apropiados y útiles a la hora de orientar el tratamiento. Sí, cuando hablamos a la hora de orientar, obviamente, si vamos a ver, digamos, a un niño, ya se le ha diagnosticado que sí tiene un tipo de dificultad de aprendizaje y de que sí o sí necesita un apoyo de la educación especial, ¿no? Y para llevar a un centro, obviamente es un costo, ¿no? Entonces, y muchas veces, si vamos a detectar que el niño tiene o vive en una clase social baja, o decir pobre, vive en una casa sin nadie alquilado, entonces de alguna manera no va a tener dinero para llevar a un centro. Entonces, de alguna manera, y eso se hace un estudio, ¿no? Y a la larga ya es como trabajo social, dependiendo. Entonces, todos los puntos se ven, ¿no? Para saber si, cómo apoyar en esta ocasión, si es un niño que tiene bajos recursos económicos. ¿Sí? Por eso es muy importante saber ese tipo de puntos, en este caso, las características, ¿no? Para apoyar. Otros son objetivos y especificación de cuestiones concretas, ¿no? La primera tarea del psicopedagogo será clarificar dichos objetivos mediante las preguntas que se consideren oportunas, ¿no? Ver qué instrumentos son necesarios, tal vez transformar los planteamientos inicialmente vagos en términos concretos, tal vez en un principio sí se tenía ciertos supuestos, ¿no? De acuerdo a la observación que se hizo, sí, eso parecía, pero cuando ya se va haciendo la evaluación formal con ciertos instrumentos, ciertas pruebas, entonces ya se va a ver realmente cuál es el problema a nivel conductual, a nivel de dificultad de aprendizaje, ¿no? Se hace necesario además precisar en qué situación se produce, ¿no? Este análisis contiene una primera aproximación al problema y nos permitirá plantear una serie de hipótesis sobre el mismo. En el proceso de evaluación resulta asimismo necesario indagar sobre aquellos aspectos biográficos, ¿no? Que puedan resultar de interés. Por lo tanto, pues, se pedirá la información de la evolución del desarrollo del estudiante. Cuando hablamos de evolución y desarrollo del estudiante, estamos hablando de tal vez de la parte de la historial de nacimiento, por ejemplo, el niño cómo ha nacido, cómo ha sido parte, incluso sí, eso sí, se ve en la parte de como conocemos comúnmente el término anamnesis, en la parte de la psicología, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante saber cómo ha sido el desarrollo en cada etapa de su niñez, porque eso de alguna manera puede también ayudar a que podamos decir, sí, tal vez el niño tiene un problema, tal vez cuando el niño al nacer ha nacido, no sé, ha tenido problemas de oxígeno y eso de alguna manera pudo haber afectado a nivel cerebral. Entonces, todos estos puntos es muy importante saber, ¿no? El desarrollo fuera de eso, de que tal vez ya ha nacido bien, pero tal vez en el desarrollo a los meses, al desarrollo motor, por ejemplo, psicomotor, tal vez ha habido problemas también, que de alguna manera eso también puede afectar, ¿no? Y saber que de alguna manera nos va a dar un punto, nos va a dar indicios más del problema que pueda tener. ¿Sí? Ahora, planteamientos de supuestos sobre la conducta, ¿no? Los supuestos o conjeturas sobre la problema nos permiten describir, clasificar, predecir o explicar la conducta del estudiante sometido a evaluación, ¿no? Los supuestos que suelen formularse son de cuatro tipos. Unos supuestos de cuantificación, ¿no? Se trata de constatar la cuantía, la gravedad del problema, ¿no? O la dificultad, ¿no? Si es grave o no,
ver de acuerdo a la prueba que la prueba que uno puede aplicar, muchas veces cuantificado, y supuestos de semejanza, ¿no? Averiguamos hasta qué punto este estudiante presenta una serie de conductas parecidas a las de los otros estudiantes, por ejemplo, actúa de forma parecida a los niños hiperactivos, ¿no? Entonces, todo eso es ver las semejanzas, precisamente es, porque muchas veces confundimos a un niño hiperactivo con un niño que es inquieto, que no solamente es inquieto, pero no tiene problema TDAH, pues, solamente es un problema de conducta, pero no tiene problema porque ese niño sí puede tomar atención, pero el problema solamente es conductual, ¿no? Supuestos de asociación predictiva. No se trata de averiguar si se dan en el caso de una serie de conductas que nos van a permitir hacer predicciones, por ejemplo, basadas en relaciones contrastadas. Por ejemplo, ¿tiene el residente las aptitudes para estudiar ingeniería? Digamos. O sea, es una asociación para ver qué tipo de conductas le pueden dar para que el niño pueda tener bien aptitudes para tal vez para el arte, para ciertas áreas, ¿no? Ver eso. Supuestos de relación explicativa, ¿no? Más que todo se intenta llegar a una explicación del problema. La falta de rendimiento se debe tal vez a que el estudiante puede estar afectado a una lesión cerebral, ¿no? O no rinde porque su profesora refuerza las conductas perturbadoras del rendimiento. Bueno, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de esto es que sí puede ser tal vez ver de que el niño, aparte de que sí tiene dificultad de aprendizaje, pero también que se puede tal vez debe, por eso es que es muy importante saber la parte del niño, la parte del desarrollo a nivel de la niñez, el nacimiento, para saber si ha habido a nivel de lesión cerebral o no, o tal vez ha habido un accidente, incluso cuando digamos tenía 1 año, 2 años, pudo haber tenido un accidente a nivel cerebral, ¿no? Entonces eso de alguna manera sí puede afectar. O cuando dice, o no rinde porque el profesor o profesora refuerzan las conductas perturbadoras de rendimiento. Es decir, que muchas veces el profesor, por no tener mucha tolerancia con un niño que tiene un problema de conducta, a veces lo aísla o muchas veces, como se dice comúnmente, lo lleva a la dirección, y siempre es el niño, digamos, el niño malo del curso, y muchas veces el profesor es el que hace que lo vean así, y eso es algo malo también, ¿no? De que fuera reforzar, y que es malo que se haga ese tipo de reforzamiento, y sobre todo en los compañeros, muchas veces son los compañeros y los compañeros niños, a veces lo hacen, lo aislan a un niño que puede tener ese tipo de problemas, ¿no? Selección de las variables a analizar. Entonces, cuando hablamos de selección, ya decía que tenemos que ver un punto concreto, ¿no? En este caso, un caso concreto, donde se trata de hacer una exploración sistemática de todos los aspectos o variables del funcionamiento psicológico o pedagógico, sino de dirigir la atención solo a aquellos supuestos que se ven afectados por la solución del problema. En este caso, podría ser las conductas por las cuales se consulta, las situaciones en las que aparece y la consistencia con que se da, ¿no? Se puede ver en qué situación ese niño se comporta de esa manera. No sé, tal vez está en curso. ¿Qué tal? No solamente en matemáticas se comporta así, pero en lenguaje es diferente. Entonces ahí hay que ver quién está fallando, tal vez el profesor, dependiendo. Entonces todas las situaciones se pueden ver. Las variables del ambiente del organismo, el desarrollo intelectual, lo cognitivo, de la personalidad, aptitud psicomotora, condiciones biológicas, ¿no? Ver cómo está en ese aspecto, ¿no? Las habilidades, competencias o factores de conducta que puedan estar asociados o relacionados con el problema, ¿no? Otra variable que puede contaminar los efectos de la intervención puede ser tal vez en esta ocasión, o otras variables puede ser tal vez el ambiente social. El ambiente social, yo me refiero, es los compañeros, ¿no? Que de alguna manera, por alguna circunstancia, tal vez le hacen bullying, pero ni siquiera se han dado cuenta ni el profesor ni el editor, pero eso sí, niños sí sufren bullying. Eso puede ser otra variable de que de alguna manera eso puede inferir en la dificultad de aprendizaje que se ha detectado. Selección de las técnicas y procedimientos a seguir, ¿no? Una de las actividades clave en toda evaluación es la elección adecuada, ¿no? De las técnicas que se van a utilizar en la evaluación, selección con otra parte, que nos permite verificar y refutar la hipótesis ya establecida, ¿no? Que tal vez yo he dicho, sí, pienso que de acuerdo a lo que he observado, ese niño tiene problemas en las matemáticas, no puede, entonces de acuerdo a eso se va a hacer una selección de una prueba específica y que está concreta para medir y si realmente es o no, ¿no? El procedimiento a seguir está en la administración de
técnica será un proceso ordenado y lógico. Ordenado que tiene que planificarse para seguir, digamos, una línea científica de los datos, pruebas más difíciles se administran primero y las sesiones tendrán una duración prudencial. Entonces, de acuerdo a eso, como dicen, no, ya uno va a ver, digamos, tal vez una prueba un poco más complicada y luego se va a ver en qué sesiones, horarios, de acuerdo a eso también junto, obviamente, consentimiento con los padres, ¿no? Lógico que permita unas condiciones óptimas de aplicación, tanto con respecto a eso como con lo que respecta al ambiente, ¿no? Entonces, un ambiente que sea adecuado para la aplicación, un ambiente que pues, puede ser en un aula del colegio, incluso en este caso, como he dicho, como va a ser la derivación a un centro educativo, en este caso educación especial, en el centro, supuestamente esos centros tienen todos los implementos, ¿no? Entonces, si es adecuado, mejor. Resultados y conclusiones y orientaciones. Entonces, cuando ya se hace todo tipo de ese proceso de elaboración de resultados y las conclusiones, es una tarea compleja que implica varias actividades. Observación de los datos recogidos, valoración de los datos, elaboración de las conclusiones, tomando como referencia los objetivos y orientación. ¿No? Cuando la evaluación formal se realice con el objetivo de determinar la elegibilidad del estudiante para los servicios de la educación especial, se va a tomar ciertas precauciones en este caso. Uno o A, en este caso la decisión de elegibilidad recaerá sobre todo en el equipo de los profesionales involucrados en el proceso de evaluación, ¿no? Cuando hablamos de profesionales, estamos hablando, tal vez ese niño ha sido derivado a un psicólogo, entonces el psicólogo tiene que estar, digamos, viendo qué puntos se ha visto y qué es lo que se tiene que apoyar, un psicopedagogo, un neurólogo, entonces todo eso, a eso vamos a la decisión de ellos, ¿no? La evaluación formal se realizará empleando métodos o test que no sean socialmente ni culturalmente discriminatorios. No puede ser en la lengua materna. Son evaluaciones que sean entendibles, que sean asequibles también y que sean algunas veces hay pruebas o test que tal vez no están hechos en el contexto. De alguna manera se debe realizar, digamos, tal vez tomar o test que sí se pueda entender, por ejemplo, porque muchas veces a veces uno se complica y por querer, digamos, hacer bien, toma un test que es demasiado largo y a veces no se entiende y a veces los resultados son morosos. Entonces, tal vez hacer un test que se entienda, una prueba que se entienda y que tal vez tal vez no, sí, no hay sí que sea en el contexto, si vamos a hablar a nivel contextual de Bolivia, no hay tal vez pruebas que se hayan elaborado acá, pero que sí se acercan, se tienen que elegir pruebas que se acerquen al contexto, ¿no? Al contexto de nuestro país. No se empleará un solo tipo de técnicas, ¿no? O de estrategia de evaluación, sino múltiples. Y es verdad, se puede emplear hasta tres, ¿no? Más no. Porque a veces, muchas veces, hacemos tal vez unos 5 test o 10 test, y a veces cuando se abarca mucho, no se llega, digamos, a un diagnóstico certero. A veces puede haber una confusión. Entonces, tienen que elegirse las pruebas que ustedes consideren que sea conveniente los recomendables son los tres, no más, ¿no? Así para tener tal vez un diagnóstico cero o algo que sea realmente lo que sí el niño tenga, ¿no? La evaluación tendrá que incluir necesariamente orientaciones para la intervención, ¿no? Si de alguna manera, digamos, se ha podido detectar de que sí, el niño tiene dislexia, sí, tiene derecho, entonces ya se tiene que ver cómo hacer la intervención. Los padres tienen el derecho a aprobar o desaprobar las decisiones tomadas como resultado de la evaluación, ¿no? En el caso de desaprobación, la autoridad competente puede autorizar a otro equipo a realizar y repetir nuevamente la evaluación, ¿sí? Ahora la información, ¿no? Como dice el cliente, en este caso los padres de familia y al profesor, que también es parte, digamos, importante, porque de alguna manera si el niño ha sido evaluado, obviamente va a seguir en la unidad educativa, entonces es necesario que el profesor también tenga conocimiento, ¿no? De que el niño sí tiene que seguir ciertas rutinas para que pueda mejorar, ¿sí? Esa tarea informativa implica la comunicación a los interesados de los resultados y de las conclusiones obtenidas una vez finalizado el proceso de diagnóstico, así como de las recomendaciones oportunas. ¿No? La información suele proporcionarse de forma oral o escrita, ¿sí?
ambos en este caso tal vez, ¿no? Tal vez si uno oralmente les dice, sí, esta es la prueba, y muchos papás, bueno, no exigen solamente oral. Y con ello, y claro, la información tiene que ser no muy técnica, porque muchas veces los papás no entienden ciertos términos técnicos, ¿no? No es decirle, sí, su hijo tiene, no sé, psicosis, no sé qué, es por decir, y papá va a decir, ¿qué es eso? Digamos. Tiene que ser más, ser una explicación más que se pueda entender, que pueda entender el papá o que pueda entender la mamá, ¿sí? Con ella incluye el proceso de diagnóstico, a no ser que la evaluación formal haya sido hecha con vistas a un tratamiento, en ese caso, ¿no? Tal vez no, solamente es una simple recomendación, tal vez el niño no tiene, digamos, una dificultad que sea netamente para hacer una intervención. Pero si es así, entonces ya se tiene que hacer el plan de intervención, ¿no? En este caso, como resultado de procesos de diagnóstico, se determina la necesidad de prestación de unos servicios especiales, en este caso apoyo pedagógico, servicios de logoterapia, etcétera, ¿no? El proceso de evaluación formal continúa con el establecimiento de un plan de intervención que culmina con la elaboración de una CI. ¿Qué es una CI? Es una adaptación curricular individualizada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adaptación es ver, tal vez hacer cierto plan de trabajo para, en esa área para que el niño pueda de alguna manera mejorar en la área, y voy a hablar matemáticas, lenguaje o la lectura, ¿no? Viene a ser como un acuerdo o contrato formal entre la escuela y los padres, en este caso en el que constan las necesidades educativas del estudiante y los servicios que él necesita, ¿no? Y todo así significa, o programa de certificación ha de incluir al menos los siguientes componentes: el nivel de competencia actual del estudiante para saber en qué nivel está su aprendizaje, los objetivos del curso, objetivos a corto plazo, los servicios que el estudiante necesita y las personas responsables, el tiempo y las materias en las que el estudiante se integrará en la aula ordinaria, y el plan para evaluar, ¿no? Los objetivos al menos anualmente, ¿no? Y el seguimiento. El proceso de diagnóstico no acaba con la elaboración y puesta en práctica de un plan de intervención, ¿no? Tiene que haber además un seguimiento para comprobar si se ha logrado o no los objetivos previamente planteados, ¿no? Entonces, el seguimiento implica realizar una nueva evaluación una vez haya transcurrido un tiempo desde la aplicación del tratamiento, ¿sí? Sí o sí tiene que haber un seguimiento. Si no, no sirve de nada, digamos, si se ha hecho el plan, si no hay seguimiento. Las etapas que se debe seguir, digamos, es lo siguiente. En primer lugar, es necesaria una nueva forma de contacto con el estudiante, una toma. Se tendrá que realizar una nueva evaluación de las conductas implicadas en el problema, utilizando los mismos procedimientos empleados, tanto antes como después de la intervención. Lice, disculpe, tengo una consulta. Sí, dígame. ¿Quién es el encargado o quiénes son los encargados de crear este plan? O sea, ¿es el maestro de aula el que hace las adaptaciones o es un trabajo multidisciplinario? Es un trabajo multidisciplinario. Es de acuerdo, como decía hace rato, por lo general, cuando hablamos multidisciplinario, va a estar el psicólogo, psicopedagogo, dependiendo cuál es el problema que se puede detectar en el niño. En este caso, digamos que el psicopedagogo va a ser está encargado de hacer el plan de intervención, ¿sí? Y de acuerdo a esto va a compartir ya con los padres y también con el profesor, ¿no? Porque el profesor tiene que sí o sí estar inscrito, porque de alguna manera el profesor es el que ha dicho, Ujú, ¿no? Sí, este estudiante está así. claro. Él ha dado las primeras observaciones, pero entonces lo ha derivado, en este caso, a un psicopedagogo, entonces el psicopedagogo va a hacer ese plan de intervención y ahí, de acuerdo a eso va a guiar, está en su deber de guiar al profesor para que el profesor pueda, digamos, apoyar de esa manera al estudiante. Entonces, el psicopedagogo hace el plan y el maestro es el que aplica el plan en aula. Exacto, así. Eso es lo que sea. Gracias, Lu. Sí. Ya acabamos, una vez acabado, seguimos con las preguntas, por favor. Es un punto más y acabamos. En la supuesta, en ese caso, decía no con el seguimiento. Estamos diciendo que hablábamos del seguimiento. Los datos obtenidos en la nueva evaluación tienen que ser analizados
estableciendo las comparaciones con los resultados obtenidos antes e inmediatamente después de la intervención. ¿Sí? En el supuesto de que los resultados hayan mejorado tras la intervención, ¿no? Entonces las hipótesis previamente formuladas serán avaladas, de lo contrario será necesario volver a una nueva formulación de supuesto. ¿Sí? El periodo o periodos de seguimiento pueden ser más o menos dejar como estaba y pueden implicar uno o más de evaluación. ¿Sí? Entonces, para eso es lo que es el seguimiento, para saber si el plan de intervención que se ha elaborado está funcionando o no. Y si no, entonces se hace, como se dice, se hace una reevaluación y se hace un nuevo plan de intervención. Como, como, como les decía inicialmente, hubo un problema con Zoom institucional, entonces no se pudo, y como sabrán, el Zoom personal es solamente 40 minutos, por eso mil disculpas por eso. No, esperemos que ya la próxima clase que nos vamos a ver el 8 de enero ya pueda contar con el Zoom institucional. No sé si tuvieran alguna pregunta más. Bien, no habiendo más preguntas, entonces doy por concluida la clase de hoy, deseándoles un descanso reparador y nos podamos ver ya el próximo año ya, ¿no? En enero. También, no antes deseándoles que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que al año siguiente sea para ustedes un año con mucha alegría, con muchos éxitos en su vida profesional y familiar, ¿no? Entonces, nos vemos el próximo año. Hasta luego. Dice, muchas gracias, igualmente. Tenga un buen fin de año junto a la familia. Gracias. Hasta luego, licenciada, gracias. Hasta luego.